Bueno, 2016 fue un año complicado para el bloque de países amigos del socialismo siglo XXI. Uno de los focos más destacados fue el rechazo en el Mercosur para que Venezuela asumiera la presidencia pro tempore de este bloque. La situación fue tal que aún, y en su intento más reciente, la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, intenta irrumpir en una sesión del Pleno del Mercosur sin presencia de ese miembro, Venezuela. Vamos a evaluar qué es lo que va a enfrentar el Mercosur en particular como bloque en 2017 con Nicolás Albertoni, que es analista internacional y él nos acompaña en vivo desde Los Ángeles. Nicolás, bienvenido. Digo, difícil, desafíos que pasamos, pero los que vendrán también lo son, porque en realidad durante muchos años el Mercosur se enfocó en una cuestión más política que económica, que cumplir con su función de integrar, acortar lazos económicos, comerciales, trabas y demás para crecer económicamente con los miembros de su bloque, ¿o no? Sí, bueno, buenas tardes, Guillermo. Efectivamente, el año 2016 ha sido muy complicado para Venezuela en general, pero también para el bloque, que ha tenido que enfocarse en este tema porque desde 2012, tú recordarás, y los televidentes, que Venezuela ha pasado a ser miembro pleno del Mercosur. Por tanto, cuando uno es socio directo de un país que sufre estos problemas, debe lidiar con eso, ¿no? El tema es cómo ha lidiado Mercosur con la situación de Venezuela, que ya escapa cualquier análisis racional, ¿no? Estamos hablando de un país que está teniendo constantes saqueos, como ha pasado ahora en el estado de Bolívar, también un 700% de inflación, esto no dicho por mí, sino por el propio fondo, el FMI, Fondo Monetario Internacional. Entonces, una situación que escapa de lo normal, vamos a decir. Entonces, contestando y analizando tu planteo, yo creo que también el 2017 va a ser de que Mercosur se ponga a tono con un lenguaje internacional que ha perdido en estos últimos años por estar solo enfocado en términos políticos, en un mundo, Guillermo, que está hablando netamente de cómo de alguna forma limitar el proteccionismo, los grandes acuerdos megaregionales, la situación ahora de Estados Unidos. En fin, hay una dinámica de la que Mercosur está muy lejos y le va a costar mucho ponerse a rueda, como decimos a veces en el Cono Sur, ¿no? Enseguida quiero hablar del tema político hoy en día en Mercosur y por parte de otros integrantes, no de Venezuela. Lo dejo en un segundito a un costado, pero escuchando tu análisis y la inserción del tema Donald Trump en la historia de Mercosur, creo que tal vez las relaciones con la Unión Europea, que durante tantos años esperaron un acuerdo, tal vez el Mercosur se vea beneficiado por este proteccionismo por parte de Donald Trump. Tal vez los ojos de Europa se enfoquen un poco en Mercosur integrado por estos países que tanto oxígeno necesitan, ¿o no? Sí, es muy posible, y de hecho también Europa, podemos decir, que tenía un acuerdo avanzado, lejos de ser firmado, pero avanzado con Estados Unidos, el TTIP también que se le ha llamado, que era como un contrapeso al TPP, que de alguna forma Trump ha dicho que el primer día de su gobierno hará que Estados Unidos salga del TPP. Entonces, es verdad que en este plano geopolítico que se rearma tras la asunción de Trump ahora en los próximos días, va a haber nuevos focos y sin duda Europa puede ser que mire hacia América Latina como un mercado alternativo dentro de este gran continente de las Américas. También en la participación de Asia no es menor resaltarla, ¿no, Guillermo? Es decir, una China concretamente que se va a ver mucho más protagónica en un mundo que está hablando de muros. China, y lo ha dejado claro en la última cumbre de APEC, China está proponiendo construir puentes, ¿no? Dicho de diferente forma comercial y económica. Entonces, también hay esos cambios geopolíticos pueden favorecer una América Latina si se pone a tono comercial. Recién decía el tema político y lo quiero retomar porque me pregunto cuánto de los integrantes, excluyendo Venezuela, excluyendo Bolivia, por ejemplo, cuánto de los integrantes del Mercosur pueden estar contaminados por política. Es decir, lo que le criticamos tanto a la época de los jugadores del socialismo siglo XXI, tal vez se lo debemos criticar a los opuestos hoy para no permitir el ingreso de Venezuela. ¿Verdadero o falso? Sí, bueno, yo diré que eso es a media, porque y no quiero quedar bien no es querer quedar bien con los dos lados, pero en realidad hoy lo que se le puede criticar a los nuevos gobiernos estos opositores, vamos a decir, en aquellos tiempos del socialismo ferviente, ¿no? En que Venezuela en 2012, mientras Paraguay estaba suspendida, entró por la ventana, vamos a decir, lo que se le puede criticar a estos gobiernos hoy de otra línea ideológica es más bien no ser
tan tajantes como deberían serlo, ¿no? Es decir, acá se expulsa a Venezuela del bloque, pero se ha alegado a temas básicamente muy generales, ¿no? A veces no cumplimiento de normas comerciales, no cumplimiento de normas que al lenguaje chavista es una risa, ¿no? Porque de alguna forma hay una contracrítica muy fácil diciendo yo cumplo con esto cuando Brasil, por ejemplo, no cumple, dice Delcy Rodríguez. Pero el tema tajante aquí es que no se cumple con los derechos humanos. Y eso yo no he visto de forma tan clara, tanto el gobierno de Macri, pero también el gobierno de Brasil, que de alguna forma se ve muy limitado por la situación política, pero más que nada el gobierno de Macri, que podría ser un gobierno más líder hoy en la región, no ha sido tan tajante como debería, ¿no? ¿Qué participación tiene Bolivia, que está en este proceso de adhesión en el mercado común del sur, en cuanto a la decisión de determinados aspectos? No, lo que tiene hoy Bolivia básicamente es voz, pero no tiene voto, entonces tiene una participación política y claramente cuando a veces Delcy Rodríguez busca un aliado, hemos visto al canciller boliviano acompañándola a diferentes ámbitos, ya sabemos de sobra el respaldo que tiene de Evo Morales, el presidente de Bolivia, pero estrictamente en las decisiones no hay más que un apoyo político indirecto, pero no puede tomar ninguna decisión o influir en las decisiones de forma directa Bolivia porque, bueno, de nuevo, es un miembro asociado estrictamente, está en proceso de adhesión, pero reitero, esa condición le da que tenga voz, pero no voto, entonces es muy limitada la situación. También miro al mercado del Pacífico, a la Alianza del Pacífico, tan exitosa, y en un minuto me gustaría que me resumieras la posibilidad de algunos integrantes observadores hoy de ingresar a ese otro grupo. Sí, bueno, es muy limitada porque es una alianza del Pacífico que ha sido récord de alguna forma en pedido de países por ser miembros asociados o observadores. Es decir, estamos hablando que tanto Canadá como Estados Unidos incluso están siendo de alguna forma un ojo constante en la alianza del Pacífico. Entonces, yo no creo que estemos hablando, debido al grado de profundización que ha habido en la Alianza del Pacífico en diferentes normativas, que en el corto plazo, a no ser Costa Rica concretamente, pero de países que ya hayan avanzado en estos procesos, en directamente que haya miembros nuevos. Sí, lo que creo es que se consolida seguramente como el bloque económico y comercial que no solo está mirando el Pacífico, sino está mirando el resto del mundo. Y si uno ve, Guillermo, las comparaciones, por ejemplo, entre Mercosur y la Alianza, que de hecho son comparables, porque estamos hablando de que los dos tienen un global player, dicho esto entre comillas, Brasil o México en el caso de la Alianza, y de alguna forma uno está con debates típicamente setentistas, como el Mercosur, de ver si uno de sus miembros es o no democracia, y otro está mirando al resto del mundo, está hablando de cómo generar un bloque que se pueda promocionar en el mundo, claro, que pueda negociar acuerdos conjuntos. Muchísimas gracias, Nicolás Albertoni, desde Los Ángeles, por hablar de este tema que es global, que además de regional, es global. Buenas tardes para ti.